Comienza el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este encuentro mensual de los sábados por la tarde en el programa Que todos sean uno. El programa dedicado a reflexionar sobre el ecumenismo, es decir, los caminos que el Espíritu Santo está abriendo entre los cristianos para conducirnos a la unidad, a la reconciliación, y que marca un modo de vivir, un modo de estar en el mundo propio de todos los cristianos, que es la espiritualidad de comunión. Ser cada uno de nosotros en nuestros entornos más pequeños, en nuestras relaciones cotidianas y en las comunidades donde vivimos la fe, en la parroquia, en la familia, ser cada uno de nosotros puente y fermento de comunión. Y me da mucha alegría, me parece una cosa providencial, que tengamos en nuestra sesión de mayo este encuentro en las vísperas de Pentecostés. Es una semana muy especial para nosotros, los católicos, los cristianos. De hecho, en el hemisferio sur se celebra esta semana la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Esto que nosotros generalmente celebramos durante la semana desde el 18 al 25 de enero, ¿no? Y que hemos dedicado un programa entero sobre esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que estuvo preparada por la Iglesia armenia, un solo Espíritu, un solo Señor. Fue un tiempo muy bonito, pues en esta semana los cristianos del hemisferio sur, porque a ellos les pilla enero en el tiempo suyo de vacaciones y es más difícil congregar y hacer actividades, celebran la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y es que realmente este es un tiempo privilegiado para orar por la unidad y para suplicar al Espíritu, que es un espíritu de comunión, que obre, que realice el don de la unidad y la reconciliación. Fijaos que esta semana, cuando ustedes vayan a la Eucaristía, el Evangelio que se va a proclamar son extractos, pasos del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que también en otras sesiones hemos hablado y hemos dicho que es como la carta magna del ecumenismo. Incluso os proponíamos que todos los jueves por la tarde pudiéramos recitar cada uno de nosotros en casa, en la iglesia, en la capilla, este capítulo 17 de San Juan, donde Jesús mismo pide al Padre por la unidad de sus discípulos. Y es que Pentecostés, que es el fruto de la Pascua, ¿no? El fruto de la entrega de Jesús, esa semilla que ha caído en tierra y ha dado fruto, el don del Espíritu Santo, lo que se caracteriza es por ser un milagro de unidad. El Espíritu hace posible, lo vemos como con mucha evidencia en el paso de Pentecostés, la unidad en la diversidad, que es la forma en la que nosotros los cristianos entendemos la comunión, no como uniformidad, no todos iguales, sino estar unidos en unos elementos comunes en el centro, en Cristo, el único Señor, que es nuestro principio de comunión, desde el respeto a la diversidad y a la diferencia entre nosotros. Primero, cada uno de nosotros somos distintos miembros del único cuerpo que es Cristo. Incluso las propias comunidades, dependiendo de la geografía, de la cultura, del entorno en el que nos encontramos o incluso de los propios carismas dentro de la Iglesia, vivimos la fe con unos acentos, con unas peculiaridades que expresan, ¿no?, esta diversidad que nos enriquece. No todos iguales, ¿no?, pero tampoco no todos diferentes en lo esencial, sino unidos en la diversidad. Por eso el Espíritu es llamado Espíritu de comunión. Y esta es su acción dentro de la Trinidad, porque es el que une al Padre y al Hijo, es el vínculo de comunión
y también, ¿no?, es el vínculo, es el fruto de la fecundidad. Por eso también hacia afuera de la Trinidad el Espíritu es el que une a los miembros, nos une a Cristo, Cristo nos lleva al Padre, así que por el Espíritu nace la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la comunión de todos los creyentes entre nosotros y por Cristo con Dios en la tierra. Uno de los signos, de hecho, del Espíritu es la unidad. Lo que divide no viene del Espíritu. Él mismo es unidad, así le domina San Agustín, comunión, y los signos de su presencia son la unidad. El don suyo por excelencia es la comunión. Por eso, nosotros también, ¿no?, uniéndonos a Jesús en esta semana, imploramos al Padre que nos envíe este don, que nos envíe su propio amor, el amor entre el Padre y el Hijo, derramado en nuestros corazones, que va a hacer posible el amor mutuo, el milagro de la comunión entre los cristianos. Y para ponernos en esta tónica del Espíritu, vamos a tener el primer momento de audición, de música, y vamos a escuchar una canción de la comunidad de Tessé que se titula Ven, Espíritu de Dios. Ya os hemos explicado que la comunidad de Tessé es una comunidad ecuménica que está en el sur de Francia y que se caracteriza además justamente por expresar esta comunión en la diversidad, también en sus propios cantos, que son pequeñas frases del Evangelio que están traducidas en muchos idiomas. Es un poco el milagro de Pentecostés, las mismas maravillas de Dios que cada uno puede escuchar en su propia lengua. Las estrofas del canto que vamos a cantar hablan del amor mutuo, de la caridad, del testamento de Jesús. En la medida en que nosotros nos hacemos siervos unos de otros, nos ponemos de rodillas, nos entregamos por amor a los hermanos, entonces en esta experiencia bellísima, ¿no?, que es la caridad fraterna, cuando el otro está por delante de mí, entonces es posible el don de la comunión. Vamos a escuchar este canto de Tessé, Ven, Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama de nuestros corazones.
Formación. La formación de nuestra sesión de hoy la vamos a continuar dedicando al acercamiento hacia el cristianismo del Oriente. Llevamos ya 3 sesiones, hago así como un repaso para que retomemos un poco el hilo conductor. Hemos tenido una primera sesión explicando las distintas comunidades que han surgido de las divisiones que se han vivido entre el Oriente y el Occidente, en lo que ha sido el primer milenio del cristianismo. Después, el mes pasado, vimos un elemento característico de estas iglesias del Oriente, que es la importancia que tiene para ellas la figura o la institución monástica, el monacato, los monjes, que son para los cristianos del Oriente una institución, una figura clave en lo que es la vivencia de la fe, el acompañamiento de los fieles y la referencia de los monasterios como lugares fuertes de espiritualidad. Y este mes de mayo, vamos a dedicarlo a reflexionar sobre una de las características del cristianismo del Oriente, que tiene que ver con la dimensión del espíritu que hablábamos antes, la capacidad que ha tenido el Oriente cristiano de configurar una experiencia eclesial de una gran unidad en una gran diversidad. Porque cuando hablamos del cristianismo del Oriente, hablamos de muchos mundos, no de un único mundo. En el mundo de Occidente, nosotros vivimos la fe desde la tradición latina, y prácticamente ha habido una uniformidad en los ritos, en la tradición en el Occidente, mientras que en el Oriente cristiano lo que nos encontramos es con un rostro multiforme, es como poliédrico, tiene muchos rostros, muchas caras, es multiforme. Ha sido capaz el Oriente cristiano de asumir los rasgos característicos de cada cultura, de distintas naciones, respetando la particularidad de las comunidades. Probablemente esto también tiene algunas razones históricas. Muchas de las iglesias del Oriente son iglesias apostólicas, es decir, han sido evangelizadas por los apóstoles. En Alejandría es una iglesia apostólica, Constantinopla es otra iglesia apostólica, Jerusalén, Antioquía de Siria. Entonces son iglesias que han tenido una gran importancia en el cristianismo del origen porque ha habido un apóstol que ha llegado allí, que ha evangelizado, y por lo tanto esto ha creado como un genio particular, un sentido de identidad muy, muy fuerte. La verdad es que esta comunión, en la diversidad, esta unión, en la variedad de formas cristianas, estas teselas, este mosaico tan rico y tan hermoso que es el cristianismo del Oriente, pues nos ayuda a comprender que es posible esta diversidad de formas, de carismas, de expresiones culturales de la misma fe que tenemos. Si os acordáis, decíamos que el cristianismo del Oriente se divide como en 2 grandes ramas. Lo que son las iglesias precalcedonenses, que son las iglesias del Oriente cristiano que se separaron de la comunión con Roma por discrepancias durante las controversias cristológicas. En el siglo IV hubo dificultades para definir la identidad de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, y surgieron extremos que negaban o bien la plena humanidad de Jesús, eso sería el monofisismo, o la plena divinidad de Jesús, que sería sobre todo el nestorianismo. No es que Jesús no fuera Dios, sino que no podían casar bien que fuera Dios y hombre a la vez. Bueno, en estas controversias que se resolvieron en los grandes concilios cristológicos de Nicea, Éfeso y Calcedonia, en el siglo IV y V, hubo ya algunas comunidades que se separaron de la comunión con Roma. Todo empieza como una herejía cristológica y termina siendo un cisma, una separación, porque cuando la autoridad competente, los concilios, el romano pontífice interviene para conducir a la recta fe,
hubo una falta de entendimiento y no hubo una adhesión obediencial, y esto rompió la comunión con Roma. Estas iglesias precalcedonenses, fijaos que son muy antiguas, del siglo IV y V, son las iglesias sirio-oriental o asiria, que son las iglesias que se han expandido luego en todo lo que es la actual Persia y han tenido una fuerte expansión en la India, en la zona del Extremo Oriente. También están las iglesias siro-occidentales, que sobre todo se han asentado en la actual Egipto, ¿no? En Alejandría y Etiopía. Después está la iglesia armenia. También es una iglesia muy significativa. Dedicamos uno de los programas a profundizar sobre ella con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ¿no? Y, como decía, las iglesias alejandrinas y la iglesia etíope. Bueno, son iglesias que celebran, tienen ritos propios, ritos litúrgicos propios, celebran en lenguas distintas. La iglesia siria es más semita, la iglesia siro-occidental, copta o etíope, tiene más una perspectiva neoplatónica en sus términos, ¿no? En la forma de expresar la fe. La iglesia armenia, por ejemplo, no tiene iconografía, un elemento tan propio de las iglesias del Oriente, sino que todas sus decoraciones son con motivos florales o geométricos. Bueno, son como pequeños rasgos que hablan de una identidad propia. Las iglesias precalcedonenses son un grupo de estas iglesias orientales, y el otro grupo es el más conocido de todos nosotros, que son las iglesias ortodoxas, que, como todos saben, son aquellas que se separan de la comunión con Roma en el siglo XI, en el 1054. También por motivos en principio dogmáticos, doctrinales, por dificultades en la comprensión de la acción del Espíritu Santo, como Él no procede en el ámbito trinitario, y también cómo actúa en la vida de la Iglesia, porque estas cuestiones dogmáticas no son cosas como abstractas, sino que se reflejan luego en disciplinares, en las tomas de decisiones sobre algunos temas sacramentales o también de la constitución jerárquica de la Iglesia. Por lo tanto, había también una dificultad en comprender quién tenía que administrar el sacramento de la confirmación. En el rito latino, en Occidente, siempre ha sido un sacramento que preside el obispo, ¿no? Mientras que en la Iglesia del Oriente es un sacramento que también puede administrar el sacerdote. Y tiene que ver también con estas comprensiones del Espíritu Santo, ¿no? Como el Espíritu, si procede del Hijo, está ligado en su administración, ¿no? Lo que sería como la expresión histórica de la economía divina. No sé si estas son palabras un poco complicadas, pero bueno, es bonito saber que la comprensión teológica luego se manifiesta en la organización eclesial. Pues si el Espíritu procede del Padre y del Hijo, como creemos los latinos, y como también se había formulado debido también a las problemáticas cristológicas, esto hace que la administración de la confirmación del Espíritu en la Iglesia pase por la autoridad eclesiástica, que son, ¿no?, los que representan en el tiempo, ¿no?, la figura de Cristo, el puente entre el Padre y nosotros. Entonces, por eso el obispo, como la autoridad competente, como el que además continúa y hace presente la sucesión apostólica en las distintas diócesis, es el que administraba el sacramento de la confirmación. Bueno, pues estas dificultades dogmáticas o doctrinales trajeron consigo dificultades de comprensión y de obediencia y de reconocimiento de la autoridad competente, que se consolidan en la excomunión mutua, en el cisma del 1054 con la Iglesia ortodoxa. Tanto las iglesias orientales antiguas, precalcedonenses, como las iglesias ortodoxas, siempre las nombramos en plural, porque ellas tienen una constitución eclesial igual que la nuestra en lo que respecta a las iglesias locales.
Tienen obispos legítimamente ordenados y que nosotros reconocemos con la sucesión apostólica, pero no tienen la figura del primado de Roma porque se han separado de ella. Por eso las usamos en plural, como nosotros hablamos de las iglesias locales, la iglesia de Madrid, la iglesia de Toledo, que son expresiones de la iglesia, ¿no?, en un territorio concreto. Por eso hablamos de las iglesias ortodoxas así en plural, y también dentro de ellas, quizá por este sentido tan fuerte, ya no, al faltarles el vínculo de unidad, está más marcado la dimensión de diferencia entre ellas. También, como digo, hay entre ellas una disparidad grande litúrgica, cultural, porque se han arraigado mucho en los contextos donde se han asentado, donde se ha asentado la Iglesia. De hecho, la organización de la Iglesia ortodoxa es distinta a la nuestra y tiene como los patriarcados de las iglesias antiguas, que también da lugar como a tradiciones litúrgicas y eclesiales, ¿no?, que son Jerusalén, Constantinopla, Antioquía y Alejandría. El quinto patriarcado sería Roma. Estas cuatro patriarcados, como digo, tienen como sus propias tradiciones litúrgicas, disciplinares y también de organización de las comunidades y de la vida cristiana. Entre ellas, imagino como saben, Constantinopla tiene una primacía de honor y de caridad. Se le reconoce como la iglesia primera entre las iguales. Y aparte de estos grandes patriarcados, dentro de las iglesias ortodoxas tenemos otra modalidad de organización, que son las iglesias autocéfalas. Son iglesias también independientes, pero no son tan antiguas como las iglesias patriarcales. Por ejemplo, dentro de las iglesias autocéfalas estaría Moscú, Rumanía, Bulgaria, Serbia, Grecia, Chipre, Polonia, Georgia, Albania y Chequia y Eslovaquia. Aparte de los patriarcados y de las iglesias autocéfalas, que cada una de ellas tiene a un representante y que es como la última autoridad, ¿no?, de estas iglesias, que tienen un sentido, un sabor muy fuerte nacional, están otro tipo de iglesias en la organización que se llaman iglesias autónomas. Son algunas de las iglesias que dependen de un patriarcado, una iglesia autocéfala, no tienen completamente la autonomía. Y dentro de ellas pues está, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa de China, Japón, Finlandia, Estonia. Cada una de ellas está vinculada, ¿no?, a un patriarcado. De hecho, aquí hay una de las problemáticas actuales fuerte en la Iglesia Ortodoxa, que es la vinculación de la Iglesia de Ucrania con la Iglesia de Moscú, con la Iglesia rusa. En principio, la Iglesia de Ucrania era una iglesia autónoma que dependía de la Iglesia de Moscú. Con todas las problemáticas civiles y políticas, también religiosas, se ha buscado el conseguir la autonomía, ¿no?, de esta dependencia respecto a Rusia. Y para eso la Iglesia ucraniana ha buscado el apoyo del Patriarcado de Constantinopla para que reconocieran su autonomía y no tuvieran que depender también en el ámbito religioso de Rusia. Y en cierto modo, es verdad, Constantinopla se lo ha reconocido y se ha creado una iglesia autocéfala de Ucrania, pero como en medio de esta problemática en la que vivimos, no ha sido reconocido a su vez esta autonomía por parte de la Iglesia de Moscú y se ha creado una división interna muy fuerte que expresa pues la expresión política y civil que también estamos viviendo. Y por último, para entender la organización de las iglesias ortodoxas, están las iglesias en la diáspora, porque si hablamos siempre de los cristianos del Oriente, también nos damos cuenta que estas categorías un poco ya no nos sirven, porque no todos los cristianos orientales están en el Oriente. Con la globalización, con el movimiento migratorio, hay muchos cristianos que pertenecen a las iglesias tradicionales del Oriente que viven en Occidente, ¿no? Y de hecho, pues aquí en nosotros en Madrid tenemos varias presencias de los grandes patriarcados de Rumanía, de Grecia, de Moscú, que han construido aquí sus iglesias y sus templos. En cierto modo,
estas iglesias repartidas por todo el mundo y que son fruto de los movimientos migratorios, normalmente mantienen su vinculación con sus iglesias de origen. Y solo cuando esta presencia en los países de migración es muy, muy fuerte, en algunos casos se les ha concedido como una autonomía. De hecho, en Francia hay un patriarcado de las iglesias orientales, ¿no?, en Occidente, en Francia, lo que se llama la Iglesia Ortodoxa de Europa Occidental. Bueno, sobre todo lo que yo quería enfatizar, y viendo este prisma, este panorama, es que cuando hablamos del mundo del Oriente hablamos de una gran diversidad de referencias, ¿no?, eclesiales que están ligadas a las distintas culturas y naciones en las que estas iglesias están arraigadas, y que además esto ha originado diversidad de ritos, diversidad de disciplinas. De hecho, ellos tienen un código de derecho canónico, los que incluso los cristianos orientales que están en comunión con Roma, propio, para poder regular su idiosincrasia. Y uno de los rasgos propios que San Juan Pablo II también destacaba en este documento que he comentado varias veces y que os propongo leer, Orientale Lumen, la carta apostólica que le escribió en 1995 sobre el cristianismo del Oriente, uno de los rasgos que señala como enriquecedor y significativo para nosotros, también León XIV ha hecho alusión a ello en varios de sus encuentros con los cristianos orientales, es la unidad en la diversidad, la riqueza de ritos, de expresiones culturales y disciplinares vividas en la comunión de la única fe, y que para nosotros son como una pista, un camino de esperanza para pensar que sí que es posible la unidad entre los cristianos, incluso a pesar de los siglos que llevamos de separación, y cómo esta diversidad que hay entre nosotros podemos leerla en algunos casos como un enriquecimiento que nos va a suponer, que no va en contra de la unidad, sino que va a suponer una acogida mutua y un enriquecimiento mutuo. Bueno, para cerrar esta parte formativa de nuestro programa de hoy, quisiera escuchar con vosotros un canto típico y precioso de la Iglesia Ortodoxa. Es una oración que, como decíamos, ¿no?, dentro de la diversidad del cristianismo del Oriente, pues hay elementos comunes, por supuesto. Un elemento común, no tan importante como los 7 sacramentos o muchas cosas que ellos tienen en común, la jerarquía eclesial y tantas otras cosas, es una oración que todos hacen al inicio de sus distintas actividades, no solo al principio del día, sino cuando van a empezar una actividad nueva, cuando van de un sitio a otro, que es una invocación al Espíritu Santo, preciosa. Dice: Rey del cielo, Consolador, Espíritu de verdad, tú que en el cielo estás presente y lo llenas todo, tesoro de bienes y fuente de vida, ven, haznos tu morada y purifícanos de toda mancha. Quizá esta semana de preparación para Pentecostés podríamos coger esta oración, Rey del cielo, Consolador, y cada día meditar en uno de los atributos que la oración va dando al Espíritu. Sería también un signo de comunión, ¿no?, un modo de ir creando este camino de unidad entre los cristianos del Oriente y del Occidente. Vamos a escucharlo en inglés, que es la versión que he encontrado, y como sabemos ya la traducción, pues vamos dejando que eso cale en nuestros corazones. Seems and giver of life.
la entrevista. Tenemos hoy el gusto de poder dialogar un ratito esta tarde con Francisco José López Sáez, un profesor de Teología Espiritual de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, también de Teología de las Iglesias Orientales en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y de Dogmática en el Instituto Teológico del Seminario Diocesano de Ciudad Real. Es un sabio, lo digo porque lo conozco bien por experiencia, traductor del ruso y del siriaco, un gran colaborador con la editorial Sígueme y especialmente en su colección Ichthys sobre las obras clásicas del Oriente y del Occidente cristiano ha hecho aportaciones muy significativas. Así que esta tarde que estamos dedicando a la profundización en la riqueza de las iglesias orientales, poder tener un ratito de diálogo con él es un lujo. Buenas tardes, Francisco José, sí. Buenas tardes. Estamos dedicando nuestro programa a profundizar en el cristianismo del Oriente, ¿no? En las riquezas, este don que tiene de la comunión en la diversidad. Cuéntanos un poco de dónde nace tu amor e interés por el cristianismo del Oriente, por favor. Pues fíjate, en realidad lo que nació como un amor, como tú dices, es en principio una misión, porque nada más ordenarme de diácono, hace ya algo así como 38 años, pues me enviaron a prolongar los estudios en Roma con una misión que yo no me esperaba. Me mandaron a estudiar teología y espiritualidad de las iglesias de Oriente. Wow. Y fíjate, yo creo que fue una visión pues muy profunda de los que entonces estaban en el seminario, porque de alguna forma se vio que todo el mundo del este, que entonces estaba cayendo el comunismo en cada país, pues iba a venir a Europa, que el asunto del Oriente iba a ser muy actual. Y bueno, pues como joven recién ordenado y con mucha fuerza de ánimo y buena voluntad, pues empecé a amar aquello que acogí como una misión. Qué bueno. Y desde entonces no he dejado de continuar con esa relación. Y Francisco José, ¿dónde se estudia el cristianismo del Oriente cuando uno es sacerdote católico? Se estudia normalmente, bueno, lo puedes hacer también en París o en algunos centros ecuménicos que hay, pero yo creo que el instituto fundamental sigue siendo el Pontificio Instituto Oriental, que está regido por los jesuitas en Roma, tiene ya una larguísima tradición desde 1917 y ha sido una universidad por donde ha habido grandes estudiosos en todos los ámbitos del Oriente. Sigue siendo un centro muy importante para estudiar este mundo oriental cristiano. Es impresionante, ¿verdad?, el cuidado, la deferencia que hay en la Iglesia hacia el cristianismo del Oriente, incluso en estas instituciones tan antiguas que se han ido creando, ¿no?, y que a veces desconocemos nosotros, los de a pie de calle, sí. Claro, y además es que, fíjate que no se trata solamente del Oriente no católico, sino que en ese Oriente que se estudia en aquel lugar con tantísimo interés, lo que se busca es la comunión intereclesial de los mismos católicos, porque en realidad existen nada menos que 22 iglesias orientales católicas, es decir, unidas con Roma, plenamente católicas, pero es un número muy grande de cristianos de mucha diversidad y es un catolicismo que desconocemos un poquito porque tendemos a identificar la Iglesia Católica con el mundo y el rito latino. Y no es así, claro. Claro, efectivamente, sí. Justamente intentamos en el programa como abrir esas perspectivas. Y háblanos un poco de esta característica del mundo del Oriente, de la pluralidad, la capacidad que ha tenido el cristianismo del Oriente de crear una diversidad, justo lo que tú dices, de ritos, tradiciones, que para nosotros es como una cierta novedad, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, porque el cristianismo, desde su expansión primitiva ya en el siglo I, encontró toda la diversidad del mundo antiguo en aquella época, que tenía ya una especie de partición que luego se ha ido haciendo más grande, que era entre Oriente y Occidente. El Occidente era
el mundo griego y el mundo latino centrado en Roma, pero el Oriente eran antiquísimas tradiciones humanas, pues nada menos que la cuna de la civilización, que era Mesopotamia, con los sumerios, acadios, toda aquella zona entre los ríos Tigris y el Éufrates, la zona de Egipto, que también es de una civilización milenaria, todo el resto del Oriente. Es decir, yo creo que aquí está la providencia divina, que había ido pues formando muchísimas zonas culturales como una especie de seno abierto al cristianismo, y cuando ese cristianismo pues se vertió por todos los caminos del mundo, llegando incluso sabemos hoy que hasta China en el siglo I, es decir, Wow. que se extendió por todo el Oriente con toda la pluralidad de tradiciones que han dado lugar pues a esa multiplicidad de ritos diversos, de tradiciones, y sin embargo es muy curioso porque al mismo tiempo que reina la pluralidad hay también una unidad profunda, porque todas esas tradiciones culturales que se han hecho cristianas son apostólicas, con lo cual significa que el conjunto de los apóstoles es el que garantiza al mismo tiempo la unidad de la tradición que se transmite, pero también la diversidad de la encarnación en cada uno de los mundos culturales y el fruto de un cristianismo diverso pero muy profundo en cada región oriental. Y me parece muy interesante, efectivamente, que nosotros a veces tenemos como una mentalidad muy latina, ¿no? y occidental, romana, pensando que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Un sentido un poco de uniformidad. ¿Cómo nos puede enriquecer entonces, tú imagino que estás completamente convencido, conocer el Oriente cristiano para también hacer un camino de comunión y en el ámbito también ecuménico? Claro, efectivamente. El mundo latino, también por nuestra propia historia, en la que también está la providencia. Es decir, a mí me gusta siempre ver en cada camino histórico de la Iglesia pues lo que Dios ha dado como un don y como una tarea durante muchos siglos, porque la Iglesia va muy despacio y es la forma que tiene Dios de actuar. Pero también en nuestra Iglesia latina, desde muy pronto, pues surgió el interés por la acogida a esas tradiciones del Oriente que son católicas, y poco a poco esa tradición se ha ido convirtiendo en un encuentro mutuo después de las separaciones tan radicales, sobre todo pues con la Iglesia bizantina, ¿no? El mundo ortodoxo y el mundo católico. Ha habido intentos de conocimiento mutuo que han ido fraguando ya pues también en un camino ecuménico largo, y sobre todo yo señalaría la obra de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que llegó a hacer una carta apostólica que invito a todos los oyentes a buscar y a leer despacito, que se llama Orientale Lumen. Llevamos 2 programas ¿Sí? hablando sobre ella, qué bueno. Pues esto no estaba preparado. Pues sí, porque precisamente esa carta dice una frase que las tradiciones del Oriente, aparte de que son un patrimonio totalmente legítimo de la Iglesia de Cristo, como son un patrimonio en el que el Espíritu Santo ha ido derramando todas sus obras de la gracia, es un patrimonio del que debemos, dice, conocer y alimentarnos. O sea, es un patrimonio del que nos podemos alimentar. Nos alimenta aquello que es sano y que puede hacer que nuestra vida cristiana respire, como dice también en esa carta, con los 2 pulmones completos de la fe, que es Oriente y Occidente. En realidad, tanto en el ecumenismo en cuanto a relación con los cristianos separados, como en la comunión misma con las tradiciones católicas, el primer paso es el conocimiento mutuo. Y es verdad que desconocemos muchísimo. Entonces, todo lo que sea conocer a fondo, sin prejuicios, pues conocer en obras importantes, no todo ese patrimonio oriental. Y después alimentarse significa lo que ya vamos haciendo un poco, porque ya incluso en la tradición latina oramos ante los iconos, vamos comprendiendo la profundidad que tiene esa forma de expresar la fe en el Oriente. En muchos lugares hay también centros católicos donde se celebra la liturgia bizantina o la liturgia caldea, ¿no? De alguna forma ya Oriente y Occidente no son 2 mundos separados por una frontera, sino que se están interpenetrando, porque el mundo es más o menos global y hay que dar un paso muy importante por parte nuestra
católica en el conocimiento, el aprecio y el alimento, diríamos. Sí, y Francisco José, para ir terminando justamente con esto que tú comentas, yo sé que tú tienes relación, ¿no?, con los cristianos orientales, católicos y ortodoxos que están instalados en España. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto, invitarnos a cómo también establecer vínculos con ellos y entrar en esta experiencia de conocimiento mutuo? Sí, sobre todo mi relación ha sido muy curioso porque ha nacido también de la misión más sencilla en las parroquias que he tenido en Ciudad Real, porque de pronto, algo así por el año 2002, cuando vinieron tantos inmigrantes de Rumanía y otros países, pues hicimos un servicio de atención y conocimiento mutuo y nació una verdadera misión entre católicos y ortodoxos, y la misión consistió sencillamente en entrar en relación con las familias. Yo pienso que es lo fundamental que podemos hacer cuando hay, porque la Iglesia son los cristianos concretos que vienen entre nosotros, ¿no? Pues entonces, todo lo que sea abrir la casa, conocer, entrar en relación personal, rezar juntos, compartir, aunque todavía no podamos la misma Eucaristía, pero sí la mesa que nos preparará un día a la Eucaristía. Yo pienso que tenemos que hacer un ecumenismo de la hospitalidad. Sí. Y a partir de ahí, pues ya nacerá, como el Espíritu va llevando el proceso del ecumenismo, pues lo que Dios quiera, cuando Dios quiera. Qué bueno. Muchísimas gracias, Francisco José, por tus palabras, por tu disponibilidad y sobre todo por tu respuesta a la misión de la Iglesia de ser puente entre Occidente y Oriente. Te agradezco este rato y todo lo que haces por el servicio a la Iglesia y también por la enseñanza. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Noticias. Bueno, tenemos muchas noticias de índole ecuménica que han ido pasando durante estas semanas. La Pascua siempre es un tiempo intenso. El Espíritu, que es el artífice de la unidad, pues abre caminos. Y han pasado bastantes cosas. Si se acuerdan, en la sesión anterior hablábamos de la visita oficial que hizo una comisión, una delegación de la Iglesia Católica a la toma de posesión de su cargo como arzobispa primada de Canterbury en el mes de marzo, ¿no?, de Sarah Mulalay. A su vez, un mes justo después, el 25 de abril, ella ha visitado al Papa en Roma. Soy consciente de que es una de esas visitas, como podríamos decir, difíciles, espinosas, ¿no?, por lo que significa la consagración el nombramiento de una arzobispa de Canterbury por primera vez en la historia de la Iglesia anglicana de una mujer. La verdad es que el Papa León no ha entrado en estas problemáticas porque ciertamente la Iglesia anglicana tiene una organización separada de la Iglesia de Roma y por lo tanto no es competencia suya discutir con ellos sobre sus decisiones. Aunque a su vez en un ámbito de cordialidad, de acogida, respetando su figura en lo que representa, como si fuera el Dalai Lama o como si fuera el representante de otra comunidad religiosa. Por supuesto, en su discurso el Papa León ha enfatizado la importancia de seguir en este camino de unidad y en un camino de ecumenismo con la comunión anglicana, que ha sido una de las iglesias de la Reforma que más afinidad ha tenido con la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. De hecho, es la única a la que denominamos comunión anglicana, puesto que en ellos hay una cierta estructura jerárquica eclesial. Aunque nosotros no reconocemos como válidas sus ordenaciones, sí reconocemos que ellos comprenden que forma parte de la Iglesia, ¿no?, y de la comunidad cristiana una cierta estructura jerárquica, y eso de por sí ya es un valor. Por lo tanto, el Papa, como siempre en el ecumenismo, ha buscado aquello que nos une. Incluso hizo alusión a su lema, ¿no?, episcopal, in illo uno unum, en el que es uno Cristo, somos uno.
llamando de nuevo a enfatizar la necesidad de buscar caminos de comunión, pero es verdad que también ha hecho notar que no se puede olvidar que la comunión anglicana pasa por una situación de dificultad, ¿no?, en la actualidad. Ciertamente, no solo para nosotros la elección de Sarah Mullally es una herida para el ecumenismo, porque lo es, no solo además con la Iglesia Católica, sino también con la Iglesia Ortodoxa, que no reconoce la ordenación de las mujeres ni su permite, sino que también en muchos países de raigambre anglicana, sobre todo en África y también en comunidades de Inglaterra, se han resentido de esta elección. Y imagino que ustedes conocen que todo esto, ya hace años que ellos permitieron la ordenación de mujeres, ha traído consigo el que muchos anglicanos hayan pedido, por estas disposiciones disciplinares, volver o ser reincorporados a la Iglesia Católica. Se ha creado como una especie de prelatura o diócesis, podríamos llamar, personal, para acoger a todos estos anglicanos que han pedido la vuelta a Roma porque no se sienten reconocidos con estas últimas decisiones de la Iglesia anglicana. Y se ha creado, como digo, una prelatura haciendo un proceso de inserción en la comunión con Roma y a la vez, lo que hablábamos en todo nuestro programa de hoy, para poder respetar algunas tradiciones, ¿no?, que ellos traen de la Iglesia de Inglaterra y que son completamente acordes y posibles en la comunión con Roma, pues se ha creado esta prelatura. Incluso tienen como un rito propio. Dentro del rito romano hay una especificidad, una adaptación para la forma anglicana de celebrar el rito latino-romano de aquellos que han vuelto a la comunión con Roma. Sin duda, el Papa, consciente de las dificultades, de los desafíos que presenta, ¿no?, y unas ciertas contradicciones la figura de la nueva arzobispa de Canterbury, ha aprovechado su visita para buscar, como siempre hacemos en el ecumenismo, aquello que nos une, siendo conscientes también de qué es lo que nos separa. En ningún momento acogerla supone reconocer su autoridad como una autoridad válida y legítima. Aunque fuese hombre también sucedería, puesto que la comunión está rota y nosotros no reconocemos la validez de sus ordenaciones. No son legítimas ni válidas. También es verdad que en estas palabras que el Papa ha dirigido en este encuentro con la arzobispa de Canterbury, ha hecho muchas menciones al Espíritu Santo, que es como nuestro protagonista, el hilo transversal de nuestro programa, ¿no? Dice que tenemos que orar al Espíritu, a quien el Señor infundió en los discípulos la noche después de su resurrección, para que guíe nuestros pasos mientras buscamos con oración y humildad la unidad que es la voluntad del Señor para todos sus discípulos. Ha habido más encuentros ecuménicos, ¿no?, durante este tiempo de Pascua. Hace unos días, el 18 de mayo, el Papa se ha reunido con Aram I, que es el patriarca de la Iglesia armenia. Y ha sido una audiencia privada, era la primera visita oficial del líder armenio al pontífice católico. Hay una grandísima comunión con la Iglesia armenia, incluso en las cuestiones doctrinales que nos separaron en el siglo IV ha habido ya acuerdos firmados en los que se reconoce que en realidad no existe desacuerdo doctrinal, sino que hubo una dificultad en la comprensión de las fórmulas del símbolo de la fe y de las expresiones dogmáticas. Quizá la visita de Aram I tenía una intención fuerte de impulsar y de colaborar con el Papa León en esta llamada fuerte e ininterrumpida del Papa por la paz en Oriente Medio. Igualmente, quiero hacer una mención a cómo estamos en las vísperas de Pentecostés. Esta noche, ¿no?, en muchas parroquias, en muchas iglesias, se celebrará la vigilia de oración por Pentecostés, ¿no?, invocando al Espíritu Santo. Y esta vigilia de oración
tiene un tinte muy fuerte ecuménico. De hecho, en algunas diócesis, en muchos lugares, es una oración, una vigilia de oración ecuménica. Es una celebración ecuménica porque realmente al Espíritu podemos invocarlo todos los cristianos desde las distintas confesiones, y en esta invocación al Espíritu, que es el que permite que confesemos la fe, que digamos también todos juntos que Cristo es el Señor, estamos completamente unidos, y por eso es una tarde hoy de comunión, de unidad, es una tarde de oración propia de lo que denominamos el ecumenismo espiritual. Y para terminar esta sección de noticias, pues quisiera también invitar a que la visita del Papa pues pueda ser una ocasión para vivir un espíritu de comunión, un momento de unidad, a lo mejor no tanto en una dimensión ecuménica, aunque imagino que sí, que también, que su visita para sobre todo las iglesias históricas, ortodoxas y del protestantismo alemán, pues se acoja con un espíritu abierto. No tengo entendido que haya ningún acto propiamente así ecuménico, tampoco es un rasgo como propio de lo que son los retos de la Iglesia Católica en España, pero sí a nivel interno, en nuestras comunidades, parroquias, en todos los gestos de acogida que va a haber estos días con motivo de la visita del Papa, a los peregrinos que vienen de fuera, cuando estemos esperando tantas horas, ¿no?, antes de empezar los eventos o las celebraciones a las que acudamos, es muy bonito. Vamos a vivir una experiencia muy fuerte de comunión eclesial. Así que vamos a rezar para que sea un momento fuerte de unidad entre nosotros los católicos, y que eso sea signo para que el mundo crea. El santo del mes. Me encanta el santo de este mes, del mes de mayo. Os propongo, y también así podéis buscar más información sobre él, a San Leopoldo Mandic. Es un santo relativamente moderno, cuya festividad litúrgica se celebra el 12 de mayo, o sea, ya la hemos celebrado, y es un fraile capuchino que fue canonizado precisamente por San Juan Pablo II en 1983, y que le considera como un pionero, como un profeta del ecumenismo espiritual, algo que hemos hablado muchísimo en nuestro programa. En realidad, Leopoldo Mandic nació en Croacia a finales del siglo XIX, en 1866, y él vivió de cerca la dolorosa separación histórica entre la Iglesia católica y las iglesias orientales ortodoxas. Y de hecho, ¿no?, desde muy joven sintió una fuerte llamada interior irresistible a entregar su vida orando y trabajando para que los cristianos de Oriente y Occidente volvieran a ser una sola iglesia. Me parece que estos cristianos que viven en la Europa del Este, como San Juan Pablo II, y que ven en sus contextos cotidianos las divisiones, la herida de la división al encontrarse amigos, vecinos, gente cercana que pertenece a otra iglesia y por lo tanto con los que no se puede compartir lo más importante que es para nosotros los creyentes, que es la comunión con Cristo en la Eucaristía, hace que surja este anhelo de la unidad. Así que su deseo de comunión, esta llamada, le convirtió en un misionero de la unidad, pero desde el ecumenismo espiritual, porque él tuvo una salud muy frágil, era muy pequeñito, medía 1,35 m y tenía artritis reumatoide, tenía dificultades para hablar, no era una persona muy inteligente, y así que él tenía deseos de ir al Oriente cristiano, ir a Rusia. También fijaos lo que supuso como la crisis, ¿no?, luego de la separación, de la implantación del comunismo en Rusia y en los países del este, pero no pudo salir de Padua, donde pasó prácticamente la totalidad de sus días. Y entonces, ¿qué hizo? Pues ante esta limitación física, no poder irse de misionero al Oriente cristiano para predicar la unidad, pues tomó una decisión excepcional, que puede ser la de cada uno de nosotros, ¿no? Hacer de su vida una ofrenda total por la unidad, lo que llama ser el altar
de la reconciliación, o sea, vivir en un sacrificio espiritual por la plena unidad de los cristianos. Y claro, yo veo muchas conexiones con San Juan Pablo II, que lo canonizó y que lo propuso ante el mundo como modelo de este ecumenismo silencioso. Y decía Juan Pablo II, y os dejo con estas preciosas palabras, que la unidad de la Iglesia no solo se construye en los despachos o con los grandes documentos teológicos, sino principalmente a través de la conversión del corazón, la misericordia y la oración continua. Eso sí que podemos hacerlo todos nosotros. Y terminamos este programa Que Todos Sean Uno del mes de mayo, donde hemos hablado principalmente como dos temas que están unidos, ¿no? Uno, el ámbito de Pentecostés, el espíritu de comunión, que vamos a celebrar ya esta tarde y mañana, como es el icono, ¿no?, que expresa esto de lo que estamos hablando, el deseo de vivir la unidad, la comunión, la reconciliación, respetando una diversidad que viene del propio espíritu, que es un espíritu de comunión y que es un espíritu de catolicidad, de universalidad, de diversidad. Y este tema lo hemos visto plasmado, hemos intentado ver cómo se realiza de una forma muy bella en el cristianismo del Oriente, que se caracteriza por esta rostro poliédrico, por este mosaico, ¿no? Utilizamos esta imagen tan bonita en el que se vive la misma fe desde distintas tradiciones litúrgicas, disciplinares, culturales que responden a las grandes tradiciones y civilizaciones en las que se expandió el cristianismo durante el primer siglo a través de la evangelización apostólica y que arraigó pues a la gran civilización de Egipto, de Mesopotamia, de lo que es la cultura semita, y que ha dado lugar pues a estas distintas tradiciones, como digo, litúrgicas, cristianas, pero que están unidas en la misma confesión de fe. Son ejemplo, el cristianismo del Oriente, de la acción del Espíritu, que genera comunión respetando la diversidad. Les invito a continuar escuchando siempre Radio María, ¿no? Si quieren volver a escuchar este programa o descargarlo, sabe que tienen acceso a él a través de la página web. Y también pueden seguir en contacto conmigo si necesitan algún tipo de consulta en el correo electrónico quetodoseanuno@radiomaria.es. Y a todos ustedes, y si podemos a uno más, cada uno de nosotros invitamos a alguien más para estar en el siguiente programa, que será el 20 de junio, el sábado por la tarde, a las 6, a las 5 en Canarias. Con mucho gusto para seguir profundizando en este apasionante tema que es el tema de la comunión. Acaban de escuchar el programa Que Todos Sean Uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión.